Sesión plenaria. Asamblea Nacional Constituyente juramentará a gobernadores electos el 15 de octubre. Comunicado, Mesa de la Unidad reitera que sus gobernadores electos solo se subordinarán a la Constitución. Balance. Fiscal General Tarek William Saab anunció la detención de otras 11 personas vinculadas con el caso Cadivi y Cencoes. Totalización. CNE proclama a Justo Noguera Pietri como gobernador del estado Bolívar. Proceso independentista. Mariano Rajoy pide al Ejecutivo catalán actuar con sensatez para evitar sanciones. Serie igualada. Nueva York vino de atrás y derrotó a Houston. Ayuda. J-Lo, Marc Anthony y Alex Rodríguez recaudaron $35 millones para Puerto Rico. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El Consejo Nacional Electoral de Bolívar proclamó a medianoche a Justo Noguera Pietri como gobernador electo de ese estado tras totalizar el 100% de los votos recogidos el pasado domingo. El director regional del ente comicial, Daniel Prieto, y autoridades de la Junta Regional Electoral del estado Bolívar dieron lectura al acta por la cual reconocen la victoria del abanderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela con un total de 276.655 votos, equivalentes al 49.4% de los 542.699 votos válidos contabilizados por el CNE. Por su parte, el candidato de la unidad, Andrés Velázquez, obtuvo 275.184 votos, equivalentes al 48.83%. La Mesa de la Unidad Democrática informó que los gobernadores de oposición electos el pasado domingo solo se subordinarán a la Constitución y al pueblo y no ante la Asamblea Nacional Constituyente. A través de un comunicado, la alianza opositora reiteró a los venezolanos y a la comunidad internacional que se someterán a lo establecido en la Carta Magna y las leyes venezolanas. Por tanto, afirmaron que sus mandatarios regionales nada más prestarán juramento ante Dios y los consejos legislativos respectivos. En el texto ratificaron su compromiso con la voluntad del pueblo expresada el pasado 16 de julio, donde más de 7,5 millones de venezolanos rechazaron la constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente convocó una sesión plenaria para este miércoles con el fin de juramentar a los gobernadores electos en los comicios regionales del pasado domingo. La información la dio a conocer la presidenta del ente, Delcy Rodríguez, quien manifestó que el Parlamento se incorporará a las auditorías que están por completarse conforme a la Ley de Procesos Electorales y calificó de pulcro, contundente y transparente el informe de los acompañantes internacionales que participaron en la jornada electoral. El gobierno de España convocó al embajador de Venezuela en Madrid para mostrar su rechazo a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre la existencia de presos políticos en el país europeo. El director general para Iberoamérica y el Caribe, Antonio Pérez Hernández, transmitió al embajador Mario Isea el repudio absoluto por las declaraciones que tildó como inaceptables del Ejecutivo venezolano, en las que acusaba al gobierno español de haber reprimido al pueblo de Cataluña y de tener presos políticos debido al referéndum independentista del pasado octubre. La Cancillería española dijo que esperan el cese de este tipo de declaraciones por parte del Ejecutivo venezolano para así hacer posible una relación de respeto con el país. Tarek William Saab, fiscal general de la República, anunció que el pasado domingo 15 de octubre fueron detenidas otras 11 personas vinculadas al caso Cadivi Cencoes, lo que eleva a 21 la cifra de aprehendidos. Hasta la fecha, ¿verdad?, del 15 de octubre, cuando se dio este operativo que mencioné, la cifra de 11 detenidos más 10 que habían sido detenidos previamente, para un gran total de 21 en el caso de la trama de corrupción Cadivi Cencoes. Quedan pendientes 21 órdenes de aprehensión contra de personas que están siendo investigadas por estos lamentables y bochornosos hechos.
informó que han incautado más de 1.300 millones de bolívares en procedimientos contra el tráfico de billetes del nuevo cono monetario. 78 acciones en todo el país para combatir el tráfico de billetes del nuevo cono monetario, que ha causado desabastecimiento de los mismos, en las cuales se han incautado un poco más de 1.311 millones de bolívares. Ahora bien, nosotros estamos solicitando al presidente del Banco Central de Venezuela, licenciado José Javier Morales, la apertura de una cuenta corriente donde se ha depositado este dinero en efectivo, que se encuentra a la orden del Ministerio Público, en virtud de la incautación realizada en diversos lugares de Venezuela por organismos policiales y militares. ¿Qué queremos con esto? La reinserción del flujo monetario de dicha suma y contribuir, obviamente, al fortalecimiento de nuestra moneda. Una vez que se concluyan las investigaciones de este dinero incautado, cuyo origen se haya comprobado ilegítimo, este dinero, el Ministerio Público piensa pues entregárselo a la Oficina Nacional del Tesoro del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Sobre los comicios regionales, Saab exhortó a la dirigencia opositora a respetar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. En el estado Zulia, desde este miércoles comienza a cobrarse un nuevo aumento en el pasaje. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava, quien nos amplía esta información. Sí, gracias. Buenas tardes. Luego de varias reuniones sostenidas entre las distintas organizaciones que agrupan a los trabajadores del volante y el Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano de Maracaibo, se acordó un incremento de 100% en todas las modalidades del transporte público. Erasmo Alián, presidente de la Central de Transportistas de la entidad, explicó que la medida es necesaria y debe ser revisada constantemente debido a la inflación, de la cual ellos tampoco escapan. El carrito por puesto, el corto, está en 800 bolívares, el largo en 1.200 y el autobús y el microbús 800 bolívares. Esa es la tarifa que tienen que pagar los usuarios. Eso fue un ajuste que le hicimos a los precios del pasaje para poder seguir subsistiendo. El transporte público aquí en el estado Zulia está en caos, estamos en crisis, estamos en cuidado intensivo, tiende a desaparecer. Mira, a nosotros nos da miedo que para finales del mes de noviembre ya no haya transporte público acá en el estado Zulia. Para medio poder comprar un caucho 14 cuesta 1.200.000, una batería 500.000 bolívares, no hay repuestos para motores, vas a comprar un motor importado y te cuesta 7, 8 millones de bolívares. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. El gremialista no descartó otro aumento antes de que finalice el año, al tiempo que señaló que solo el 20% de las unidades del transporte público se encuentran operativas. Esto debido a la falta de repuestos e insumos, afectando a al menos 12.000 unidades, situación que ha obligado a los pasajeros a utilizar nuevas modalidades de transporte, como camionetas y camiones improvisados. Es la información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias, José Leonardo. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió este miércoles al presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, que actúe con sensatez y pensando en el interés general para evitar la aplicación de medidas contra su administración. Durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, Rajoy instó al presidente del Generalitat a confirmar dentro del plazo que vence este jueves si declaró o no la independencia de la región. Es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes. Simplemente, y no es tan difícil, es responder a una pregunta. ¿Ha declarado usted o no la independencia de Cataluña? Porque comprenderá usted que si ha declarado la independencia de Cataluña, el Gobierno está obligado, porque así lo dice la Constitución, a actuar de una forma, y si no lo ha hecho, pues podremos hablar aquí en el Parlamento. En este sentido, el Gobierno está dispuesto a frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución si Puigdemont convoca elecciones autónomas anticipadas en Cataluña. Miles de personas se concentraron este martes en el centro de Barcelona para pedir la liberación de los dos líderes de las asociaciones independentistas, quienes están en prisión preventiva por un delito de sedición. Este lunes, la juez de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, envió a la cárcel sin fianza a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart, acusados de promover el asedio a la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre durante una operación para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre. Al menos 200.000 personas participaron
participaron en la manifestación, que también tuvo réplicas en otros municipios catalanes como Gerona, Reus y Tarragona. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, suceso cósmico. Por primera vez logran presenciar la fusión de 2 estrellas de neutrones. Los detalles en tan solo minutos. Continuamos. Durante el foro Entendimiento Nacional realizado en la Universidad Central de Venezuela, académicos presentaron propuestas para mejorar la economía, esto como salida a la crisis que se registra en el país. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. En este foro los expertos del ámbito académico y económico insistieron en la necesidad imperativa no solo que se debe concretar una negociación entre el gobierno y la oposición, sino también que se deben hacer urgentemente reformas económicas, políticas e institucionales para salir de la crisis que atraviesa el país. Tiene que desmontar los controles de precios para que se genere abastecimiento. Tiene que buscar ayuda internacional. Parte del problema es que Venezuela tiene el nivel de reservas internacionales más baja de los últimos 21 años. Por primera vez en 21 años las reservas bajan de 10.000 millones de dólares y, como hemos hablado muchas veces, ese programa de reformas integrales tiene que venir acompañado con un programa de subsidios directos al 50 o 60% más humilde de la población para asegurarnos que los más humildes tengan acceso a los alimentos y medicinas. Países que han caído en crisis como esta, bueno, se han salvado del caos, ¿no? Caso Chile, Perú, Colombia, en Centroamérica. Otros países, desgraciadamente, donde no se ha producido la comprensión por parte de los factores de la gravedad de las cosas, han sucumbido en situaciones horribles. En la Universidad Central de Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. Continuamos. La diputada Ilenia Medina aseguró que los gobernadores de oposición electos en las regionales del 15 de octubre que no se juramenten ante la Asamblea Constituyente estarán renunciando a su cargo. Medina insistió en que la unidad legitimó a la constituyente al decidir participar en los comicios y ahora deben cumplir ante ella. Hay requisitos muy claros, es una renuncia. Clarísimo, si no existe, no puedes asumir. Y tendrá que llamarse elección o asumirán los consejos legislativos, que por cierto en casi todos esos los tiene el chavismo. Así que está en manos de ellos decidir. A su juicio, los resultados electorales reflejan el deseo de paz de los venezolanos y es por ello que Acción Democrática fue el gran favorecido entre los partidos de oposición. Y es muy claro, quienes se desmarcaron de alguna manera inteligente o socarrona, pero lograron objetivos, fue Acción Democrática, que no acompañó, aunque no se deslindó, no acompañó y no llamó a la calle, al vandalismo, al terrorismo, como lo hizo primero Justicia y Voluntad Popular. La parlamentaria rechazó la posición de algunos países que cuestionaron los comicios e enfatizó que las irregularidades denunciadas fueron atendidas en el tiempo correspondiente durante el proceso, por lo cual no afectaron los resultados. El gobernador electo del estado Sucre, Edwin Rojas, aseguró que durante su gestión trabajará por impulsar la producción nacional, la exportación y las relaciones comerciales con Trinidad y Tobago. Rojas señaló que fortalecerá las potencialidades del estado Sucre en el área económica, energética, comercial, pesquera, minera, agrícola y turística. Si nosotros hacemos a Sucre un estado exportador, no solo hacia Trinidad, sino hasta el resto del mundo, nosotros tenemos una capacidad de exportación de cacao, de sal. Las salinas de Araya, de la península de Araya, enfrente de Cumaná, tiene una potencialidad para exportar sal hacia Europa porque además es de alta pureza. Tenemos cacao, el estado mayor productor de coco a nivel nacional es Sucre, en cacao. Entonces, teniendo Trinidad ahí, esa puerta al Caribe, nosotros generamos un puente comercial de exportación. De ahí mismo podemos ingresar para los medicamentos, los insumos de nuestros hospitales, para las patrullas, para las policías, por ejemplo, para las ambulancias, los cauchos y baterías, que se ha vuelto un nudo crítico en la vida cotidiana de muchos venezolanos. Sucre tiene un horizonte hermoso y por eso nosotros hemos hablado del Sucre Potencia.
Edwin Rojas calificó como histórica la votación de las elecciones regionales, donde obtuvo la aceptación de al menos el 60% de ciudadanos de la entidad, según cifras del CNE, y enfatizó que los gobernadores electos que no se juramenten este miércoles en la Asamblea Nacional Constituyente no podrán ejercer su función. Hacemos una breve pausa. Al regreso venimos con más información, no se retire. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Siria. Y es que la ciudad de Raqqa cayó este martes en manos de las fuerzas kurdo-árabes, respaldadas por Estados Unidos, tras varios meses de combate contra el Estado Islámico. La situación es un nuevo revés para el grupo yihadista, quien ha perdido territorio en Siria e Irak, tras múltiples ofensivas para expulsarlo desde 2014. Los combates en el lugar ya han dejado 3.250 muertos, entre ellos 1.130 civiles. En Brasil, el Senado devolvió su escaño al ex candidato presidencial Aécio Neves, quien fue suspendido por la Corte Suprema tras acusaciones de corrupción. Neves, uno de los principales promotores de la destitución de Dilma Rousseff, había recibido $630.000 de parte de uno de los propietarios del grupo cárnico JBS. En Colombia se cumple este miércoles 29 días del paro que realiza un grupo de pilotos de Avianca. Ante la situación, la línea aérea colombiana anunció que dará inicio a procesos disciplinarios correspondientes contra los pilotos que se mantengan en huelga e indicó que 105 de estos ya han regresado a volar. Tras los incendios en Portugal, la ministra de Administración Interna, Constanza Urbano de Sousa, decidió presentar su dimisión. La funcionaria estaba siendo cuestionada por la opinión pública y por partidos políticos por su labor para controlar las llamas, que ya han causado más de 100 muertos en tan solo 4 meses. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, amenazó con destruir el acuerdo nuclear firmado con 6 grandes potencias si alguna de las partes lo rompe. Además, criticó la posición de Estados Unidos y Europa, subrayando que no es asunto de otros países la actividad iraní en Medio Oriente o sus programas de misiles. Y los dejamos con imágenes impresionantes de la fusión de 2 estrellas de neutrones. Por primera vez, un equipo internacional logró observar este evento llamado kilonova a través de su luz y sus ondas gravitacionales. Las observaciones se realizaron el pasado 17 de agosto y se estima que las ondas fueron emitidas a unos 130 millones de años luz de distancia. Amigas y amigos, damos la voz de play y bola en los deportes con el béisbol profesional venezolano, porque Tigres de Aragua derrotó a Cardenales de Lara 4 carreras por 3 y se mantiene en la cima de la clasificación. Nos vamos al José Pérez Colmenares de Maracay. En la primera entrada, Jesús Montero conectó su primer cuadrangular de la campaña para poner en ventaja a Lara. Aragua, tras igualar en ese mismo capítulo, tomó ventaja en el quinto con elevado de sacrificio de Carlos Arroyo. Luego en la octava, los bengalíes aumentaron la ventaja con sencillo de Luis Villegas, que remolcó 2 carreras. En el noveno, los Pájaros Rojos amenazaron con la remontada, pero solo pudieron fabricar 2 anotaciones, con doble de Deiner López e imparable de Elvis Escobar. Ronald Belisario se fue con el salvado, Nicolás Medina obtuvo su segunda victoria de la campaña, mientras que Néstor Molina cargó con el revés. En tanto, en Valencia, Navegantes del Magallanes se apoyó en un temprano rally de 4 anotaciones para finalmente derrotar a Tiburones de La Guaira 5 carreras por 1, mientras que en Por la Mar, Bravos de Margarita también tomó la ventaja con un racimo de 4 rayitas en el primer inning y derrotó a Águilas del Zulia 7 carreras por 1. Ahora repasamos notas del mejor béisbol del mundo, porque los Dodgers de Los Ángeles se pusieron a un juego de su pase a la Serie Mundial tras derrotar a Cachorros de Chicago 6-1. Los californianos estuvieron liderados por Chris Taylor, quien empujó 2 carreras, y Yu Darvish, que repartió 7 ponches para quedarse a un paso del campeonato de la Liga Nacional.
En el Yankee Stadium, los Yankees de Nueva York igualaron la serie de campeonato de la Liga Americana tras derrotar a los Astros de Houston 6-4. Los Bombarderos del Bronx en la séptima entrada iniciaron remontada de un déficit de 4 carreras liderados por Aaron Judge, quien empujó 2 rayitas, y más atrás Gary Sánchez, quien puso en mitad a los Mulos con otros 2 remolques. Los neoyorquinos disputarán hoy su último juego como local en esta serie. Pasamos a notas del fútbol porque el Real Madrid rescató un empate ante el Tottenham Hotspur a un tanto en el estadio Santiago Bernabéu. Un autogol de Rafael Varane adelantó a los londinenses al minuto 28, mientras que Cristiano Ronaldo anotó el tanto de la igualdad al minuto 43 desde los 12 pasos. Hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el concierto benéfico que organizaron Jennifer López, Marc Anthony y Alex Rodríguez. Las celebridades recaudaron más de $35 millones para ayudar a Puerto Rico, según informó un representante de ellos en un comunicado. El show benéfico One Voice Somos Live, organizado por los tres, sumó alrededor de $9 millones a los demás fondos que se obtuvieron a través de promesas y donaciones. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias, Endrina, por esta entrevista que siempre es grata para mí. Interesantes temas que conversar, sobre todo el desafío que enfrenta el Ejecutivo Nacional al tratar de hacer frente a todas las matrices de opinión, tanto locales como internacionales, que tratan de poner en cuestionamiento la legitimidad de lo que fue este proceso del 15 de octubre de elecciones regionales. ¿Cuál es su opinión en este sentido y cuáles son las estrategias que debería utilizar el Ejecutivo Nacional para hacer frente a todos estos señalamientos? Las matrices son sobre todo internacionales, porque pienso que sería muy extraño que el grueso de los venezolanos pensara que el proceso electoral realizado recientemente no fue legítimo, cuando a ojos vistas todos pudieron observar la masiva participación y el modo tan tranquilo, tan pacífico, tan transparente como discurrió el proceso de elecciones, el proceso de votación, de modo que es una matriz de opinión más bien internacional. Ciertamente se trata de una matriz de opinión forjada, promovida y estructurada por el gobierno de los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea y algunos países también de nuestra área regional. Una matriz de opinión que pretende hacer creer al mundo algo que es absolutamente sin fundamento, que en Venezuela no hay democracia, cuando por el contrario hemos dado una demostración rotunda de que nuestra democracia es muy vigorosa, muy participativa y protagónica. En este proceso electoral, por ejemplo, para elegir los gobernadores, participaron el 62% de los venezolanos. Cifra sin precedentes. Yo recuerdo que en las elecciones anteriores para gobernadores participaron el 53%, lo cual revela el creciente interés de la ciudadanía por los actos comiciales. Venezuela es una especie de campeón mundial en elecciones democráticas. No hay ningún país del mundo, del orbe, en donde se hayan realizado tantas consultas. Y las consultas, el voto directo, secreto y universal, son expresiones legítimas del ejercicio democrático. Embajador, había dos aspectos fundamentales. Uno era ese tema de la abstención, conocer cuáles serían los niveles de participación, que como usted lo señala y según reporta la presidenta del CNE, es una cifra histórica en cuanto a nivel de participación. El otro aspecto fundamental es el reconocimiento de los resultados por todas las partes. Una vez que se produce el boletín, representantes de la oposición venezolana desconocen de manera automática estos resultados. ¿Cuál es la implicación que esto pudiera tener? Y a nivel internacional, ¿cómo se puede interpretar cuando la Mesa de la Unidad Democrática está exigiendo que exista un acompañamiento internacional para hacer un proceso de certificación y verificar que los resultados son reales? Bueno, es realmente, yo diría insólito,
que el liderazgo de la oposición no termine de captar las señales que ha emitido el pueblo de Venezuela, que apunta hacia la continuación de un proceso democrático en paz, en reconciliación y armonía entre todos. De modo pues que estas conductas de la oposición, estas reiteradas conductas de los líderes de la oposición, no hacen otra cosa que repetir los graves errores que han cometido en la conducción política. Ellos no fueron capaces, por ejemplo, de distanciarse, de criticar manifestaciones de violencia y de terrorismo que se practicaron en Venezuela en los meses previos a la elección de la Asamblea Constituyente. Y creo que el pueblo de Venezuela les está cobrando, porque líderes responsables han debido condenar esas acciones, han debido condenar que se quemara venezolanos, han debido condenar que se destruyera edificaciones públicas, han debido condenar que se destruyera centros materno-infantiles, almacenamientos de alimentos, que se lanzara desde helicópteros granadas en contra de instituciones del Estado, poniendo en peligro la vida de decenas de niños, pero no fueron capaces de divorciarse. Por el contrario, alentaron con sus discursos, alentaron la violencia y alentaron para que se instalara en un núcleo importante, aunque minoritario, de la población, un sentimiento de odio, un sentimiento fascista. Por lo tanto, el pueblo de Venezuela le ha cobrado, porque ellos estaban transitando la vida. O sea, a su juicio, ha habido un voto castigo contra la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, en cierto modo, y una de las manifestaciones de ese castigo es que núcleos de la oposición no concurrieron. Es decir, hubo un pase de recibo de dos naturalezas. Por una parte, entre aquellos que habían sido convocados a derrocar al gobierno del presidente Maduro por vía de la violencia. Entonces, estos que estaban como completamente imbuidos de este discurso de odio, este discurso que respaldaban. Incluso yo pude ver encuestas en las cuales un porcentaje importante de los venezolanos apoyaba las guarimbas, es decir, apoyaba la violencia y el terrorismo, un sector minoritario pero muy importante. Ellos fueron los que alimentaron ese sentimiento de odio, ese sentimiento antidemocrático. Por tanto, les habían convocado a derrocar al gobierno, a pedir la renuncia del presidente, a cortar el mandato presidencial, etcétera, etcétera. Y como no lo lograron, entonces decidieron avenirse al proceso electoral. Cuando toman esta decisión, primero fue Acción Democrática, quien inscribió, digamos, in advance sus candidatos a la gobernación, y los resultados los estamos viendo. Cuando se toma esta decisión en la MUD, que no fue fácil para ellos tomar esta decisión de concurrir, porque había presión y chantaje internacional desde la OEA y desde centros serios de poder para que no participaran, cuando toman la decisión de participar, los que ellos habían educado en el discurso de la violencia, les empezaron a cobrar su inconsecuencia, su incoherencia. Por eso fue que la oposición concurrió al proceso electoral, como decimos en criollo, con dos ruedas frenadas. Es decir, que un núcleo importante de su potencial electorado no participó, por el contrario, condenó el que ellos participaran. Esto por un lado, pero hubo otro núcleo importante de gente que había votado por la oposición en otros procesos electorales y que son y siguen siendo de la oposición, siguen siendo adversarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Esos otros tampoco concurrieron a votar porque consideraron que la violencia que habían practicado les había afectado. Había sectores de la clase media, a mí me consta, yo conozco personas de clase media que viven en urbanizaciones de Caracas, que no fueron a votar, hastiados, y son de la oposición, hastiados como estaban de la oleada de violencia y terrorismo que desataron durante varios meses. Y ahí vemos los resultados, pero digo más, he comentado que era estadísticamente imposible que la oposición tuviera un éxito electoral. Y la demostración matemática es muy simple. Participaron en la elección para la Asamblea Nacional Constituyente el 42% de los venezolanos. E históricamente se participa a nivel de las elecciones para gobernadores en un promedio de un 60%. En las anteriores elecciones para gobernadores participó un 53%. 52. En las elecciones ahora participaron un 62%, es decir, hubo un aumento de la participación. En consecuencia, ya el gobierno tenía más de un 40% de un electorado, es decir, de modo que si el gobierno era capaz de movilizar los que habían movilizado para la Asamblea Constituyente, era evidente que el triunfo iba a ser rotundo. Pero
Pero también había otro elemento en contra para este proceso electoral y es la crisis económica tan aguda por la cual está confrontando el país, una crisis sin precedente. ¿Cómo se puede responder ante este escenario de crisis económica, de descontento también entre toda la población para favorecer una opción que respalde al gobierno nacional? ¿Cómo se interpreta esto? Sí, yo pienso que prevaleció, digamos, en la conciencia colectiva, en donde, por supuesto, se instalan multitud de ideas, multitud de percepciones. Ciertamente, la población venezolana estaba padeciendo deficiencias, falencias por el funcionamiento de algunos aspectos de la economía, y esto obviamente que afecta, impacta. Este es un sentimiento que está instalado, es decir, un sentimiento de preocupación y de angustia, pero prevaleció más porque la conciencia es una especie sumatoria de sentimientos y percepciones, la conciencia colectiva y la conciencia individual. Entonces prevaleció más en la conciencia colectiva y en la conciencia individual el sentimiento de paz y el rechazo a las amenazas de invasión. En otras palabras, prevaleció el sentimiento de paz y el sentimiento de soberanía sobre las preocupaciones que ciertamente tienen y continúa teniendo el pueblo venezolano. Embajador, el tema de las percepciones es fundamental, sobre todo cuando se analiza de cara a la geopolítica. Lo que está sucediendo en la OEA con los señalamientos de violaciones a derechos humanos y señalamientos concretos a funcionarios venezolanos y también el cuestionamiento que hay sobre los llamados presos políticos. ¿Qué peso tiene el papel que juega la OEA, las reuniones que están previstas por el llamado Grupo de Lima y las posturas internacionales de países como Estados Unidos, Francia, Canadá, que abiertamente han cuestionado no solamente la legitimidad de estas elecciones regionales, sino también están cuestionando a funcionarios, se están evaluando también sanciones por parte de la Unión Europea? ¿Cómo se digiere todo este cóctel internacional? ¿Qué peso juega la OEA todavía? Sí, Venezuela es una especie de concentración de las contradicciones que se expresan a nivel planetario. Es decir, Venezuela está en el centro del debate mundial. ¿Y por qué Venezuela está en el centro del debate mundial? Porque Venezuela representa una opción libertaria, una opción soberana y una opción humanista frente a un mundo que intentan de imponer para que prevalezca la injusticia, las desigualdades y un mundo en el cual preelen relaciones de dominación de un país sobre otro. Venezuela, bajo el liderazgo del comandante supremo Hugo Chávez Frías, inauguró un nuevo periodo en la historia de América Latina y el Caribe y del mundo. Logró construir en poco tiempo, bajo la inspiración de nuestro comandante supremo, una red de alianzas regionales y una nueva estructura, una nueva arquitectura de alianzas regionales. Se creó, bajo la inspiración de Chávez, la UNASUR, la CELAC, el ALBA, Petrocaribe y múltiples mecanismos de cooperación con países del África. A la par de esas nuevas estrategias políticas, también surge ahora, en el marco de estas sanciones, una posibilidad de aislamiento internacional. ¿Piensa usted que a través de la diplomacia se pueda, de alguna manera, reencaminar las relaciones con Estados Unidos y otras naciones que han previsto sanciones para funcionarios venezolanos? ¿Piensa usted que hay una solución diplomática a esto? Bueno, hay obviamente una gran ofensiva imperial en contra de Venezuela, tratando de asfixiar por la vía de la economía para crear malestar mediante la imposición de sanciones económicas y financieras, tratando de impedir el acceso de Venezuela al mercado de capitales, múltiples decisiones económicas tratando, repito, de asfixiar la economía, de crear dificultades en los mecanismos de distribución para que haya malestar en la población y por tanto se puedan crear las condiciones para que haya una especie de emergencia popular. Esto no ha ocurrido gracias a las políticas. Pero se están haciendo gestiones diplomáticas para limar estas asperezas. Se están impulsando estrategias internacionales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, respecto de las sanciones. Tomás Chano, a propósito de las sanciones, afirmaba que las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos son una medida de presión para que exista acuerdo entre gobierno y oposición. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Se va a propiciar estos acuerdos? ¿Es posible que se reencamine la ruta del diálogo? ¿O piensa usted que a través de estrategias diplomáticas se pueden revertir estas sanciones a funcionarios y a Venezuela? Bueno, hay una presión y un chantaje sobre los líderes de la oposición venezolana para que no concurran al diálogo. La más evidente manifestación de este chantaje es la declaración emitida recientemente por el secretario general de la OEA,
Almagro. Esa declaración se produjo inmediatamente después que la presidenta del Consejo Nacional Electoral emitiera el boletín en el cual daba cuenta de los resultados de las elecciones de gobernadores. Eso fue el día domingo en la noche. Ahora bien, pero el señor Almagro se había reunido el día sábado, es decir, sus trastabillantes pasos se habían movilizado al Departamento de Estado que queda en Washington y se había reunido con el señor Tillerson, el secretario de Estado, el día sábado, en donde iban a afinar las estrategias de lo que iba a decir el Departamento de Estado, cosa que ocurrió. Emitieron una infame declaración intervencionista. Por cierto, la Cancillería le respondió con mucha contundencia y con mucha propiedad diplomática a esta impertinente decisión del Departamento de Estado de tratar de desconocer la voluntad legítima del pueblo de Venezuela. Pero Almagro, esto es muy importante subrayarlo, en su declaración dijo algo como lo que voy a contar. Dijo que los líderes de la oposición, es decir, de la MUD, que habían concurrido a las elecciones de gobernadores, habían traicionado al pueblo. Es decir, porque se habían hecho cómplices del gobierno. En otras palabras, pero dijo además, renglón seguido, que lo que los venezolanos debían seguir eran los líderes, él dijo minoritarios, por cierto, dijo él, que estaban dispuestos a continuar con el camino de la violencia. En otras palabras, Almagro se ha convertido en una especie de predicante del odio y la violencia, se ha convertido en un guarimbero internacional. Bueno, se nos agotó el tiempo. Agradecemos su presencia en el estudio de Entrevista Venevisión. Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias, Andrina, por tu entrevista y por tu inteligente comparecencia ante el pueblo de Venezuela a través de estas cámaras. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Amigos, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Pero antes de concluir esta emisión, les comentamos que el ex candidato a la gobernación del estado Bolívar, Andrés Velázquez, calificó de fraudulento el resultado definitivo en las elecciones regionales en la entidad, con el cual fue proclamado como gobernador el dirigente del PSUV, Justo Noguera Pietri. Velázquez acusó al CNE de anular 3 actas al momento de la verificación de los datos y aseguró que el ente rector no tomó en cuenta las actas. Tenemos municipio por municipio, acta por acta. Nos faltaban 3 de la zona de Sucre y ya las tenemos, que eran zonas remotas, y ya las tenemos nosotros. Y si nosotros las tenemos, las tienen que tener ellos, por Dios. No me imagino que ellos no las tengan. De tal manera que la interrogante es ¿por qué tan irresponsable conducta? ¿Por qué mantener a un pueblo en estas condiciones de expectativa cuando las cosas están muy claras? Aclaró además que tiene las pruebas para demostrar lo que denominó un fraude. Amigos, así concluimos la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.